Buenas tardes, hermanos. Una bendición de poder compartir con ustedes este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Y damos gracias al Señor que nos da su palabra para que caminemos por ella, aprendamos de Él y podamos también entregar esta palabra a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y previamente a esto vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, nos enseñe, nos revele a través del Espíritu Santo la palabra escrita para nosotros. Amado Dios, gracias te damos porque tú eres el Señor de nuestra vida. Y nos humillamos delante de ti reconociendo que tú eres sabio y entendido. Y nos enseñes por medio de esta tu palabra a través del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando, hermanos. Este será el primer estudio que vamos a hacer con respecto de la preexistencia de Cristo. Y tengo como base Hebreos capítulo 13, versículo 8. Importante que tenga allí su Biblia a la mano. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a estar estudiando sobre esta realidad. Mucho se desconoce sobre la preexistencia de Cristo. Y para muchos, Jesucristo comienza a partir del nacimiento, ahí en Belén. Pero el Señor Jesucristo no parte ahí, porque Él es eterno. Y esto es lo que vamos a ir conociendo a través de la palabra revelada, para que nos gocemos en aquel a quien estamos sirviendo y adorando. En primer lugar, estaremos viendo la preexistencia de Cristo. Y podemos ver a través de la palabra del Señor que Jesucristo es eternamente confiable en su posición como sumo sacerdote y como Hijo de Dios. Es el ancla de nuestra fe. Y es por eso que esta cita bíblica que habla de Él, que habla de Jesucristo, nos dice ayer. Y en este ayer, Él participó activamente en la creación. Y esto lo podemos ver nosotros cuando allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban trabajando en la creación. Y allí es donde estaba presente el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, aquí se echa por tierra todas falsas doctrinas que hablan y que mencionan hechos y acontecimientos que no son verídicos o verdaderos. Pero podemos tener la certeza de que Jesucristo es, en primer lugar, eterno. Cuando vemos también, cuando nos dice que Él es hoy, el mismo. Porque hoy día es cuando Él está ofreciendo la salvación. Y podemos verlo aquí en Hebreos capítulo 4. Recuerdo tener a la mano su Biblia para que juntos vayamos leyendo y a la vez edificándonos en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 7 al 10.
y dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiere dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Por eso mismo, entonces, aquí es donde el Señor está ofreciendo salvación. Y también Él reinará por los siglos de los siglos eternamente. Y podemos verlo aquí también en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12, que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí es donde está entonces esta bendición. Y aquí es donde el Señor reinará por los siglos de los siglos. Ahora, nuestro Señor y Salvador, a quien amamos y a quien servimos, Él no tiene principio. Él no tiene principio. Y dice Hebreos capítulo 7, versículo 3. Dice, sin padre, sin madre, que ni tiene principio de días, ni fin de días. Este es el Señor a quien amamos. Este es a quien servimos. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Sin padre, sin madre, que ni tiene principio de días, porque Él es eterno. Ni tiene fin de vida. Gloria a Dios. En tercer lugar, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él era antes de la creación del mundo. Y dice Juan 1:1, el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo. Veámoslo aquí, Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, y cuando está hablando del principio, se está remontando allá a la creación. En el principio de la creación. Él era el verbo. Ahora, en Juan 17:5, encontramos a Juan nuevamente hablándonos de algo tan importante que nosotros tenemos que mirar en esta hora. Juan capítulo 17, versículo 5. Hablando el Señor Jesucristo dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la oración que el Señor realiza, la oración intercesora en Juan capítulo 17. Y le está diciendo allí entonces, ahora Padre, glorifica. Así para que, como yo tuve esa gloria en el principio, sí, porque era Dios, el Hijo de Dios, y allí Él era glorificado. Por eso mismo entonces, amados hermanos, vemos la trascendencia que tiene el Señor Jesucristo, que Él era antes de la creación.
Él era antes de la creación. Por eso Él lo dice allí: ahora, Padre, glorifícame tú para contigo. Estaba ya próximo a la muerte. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Y en cuarto lugar, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él era antes de Abraham. Entonces, esto es para que nos demos cuenta, hermanos, la eternidad de nuestro Señor, la preexistencia del Señor Jesucristo, que Él era también antes de Abraham. Y Él lo dijo allí en Juan capítulo 5, versículo 58. Perdón, Juan capítulo 8, versículo 58. Y dice la Escritura así: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor allí tuvo un encuentro muy fuerte, donde los fariseos le increpaban y donde había sido él apedreado, porque los fariseos dijeron que Jesucristo estaba hablando blasfemia por hacerse igual a Dios. Y realmente aquí podemos ver en el capítulo 10 de Juan, capítulo 10, versículos 32 y 33. Juan 10, 32. Dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y allí le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y allí nuevamente el Señor fue apedreado. Ahora, aquí es donde los fariseos, que era una secta judía, amante de la ley, todavía no se daban cuenta que el Señor Jesucristo estaba haciendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, todo lo que Él hacía es lo que el Padre le ordenaba. Y aquí es donde los fariseos todavía no habían sido ellos alumbrados con la luz del Señor Jesucristo, porque estaban todavía con sus ojos cerrados, apegados a la ley, y desconocían por completo la obra de Cristo en esos momentos. Bueno, podemos mirar entonces la preexistencia de Cristo. Eternamente Él es el mismo, sin principio. Sin principio. Él era antes de la creación. Él era antes de Abraham. Vamos a ver también ahora el Cristo de la profecía. Podemos ver a través de la palabra del Señor que Dios maldice a la serpiente. Y aquí es donde yo quiero que vayamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Voy a leer el versículo 14 y 15, que es el que
el que quiero enfatizar, para que nos orientemos. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, vemos aquí, después de la desobediencia de esta pareja, la primera pareja, cuando desobedecen delante del Señor de lo que Él allí les había advertido. Bueno, y es justamente aquí donde aparece en escena la serpiente. Y allí Eva tiene como excusa y dice: pero la serpiente me engañó y comí. Y allí es donde Dios maldice a la serpiente. Ahora, aquí es donde ocurre un hecho. Pondré, dice, enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente. Va a haber una enemistad. Va a haber una enemistad y eso lo podemos ver hasta el día de hoy, que no es agradable el encontrarse con una serpiente, o que una mujer se encuentre con una serpiente. Ahora, así también, allí le sigue diciendo Dios: y habrá una enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, esto va a venir por descendencia, por herencia, que esto se va a ir, seguirá siendo transmitida. Entonces, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, allí habrá enemistad. Y aquí hay algo importante, amado hermano. Aquí es donde de la simiente de ella, de la simiente de la mujer, aquí nace Jesucristo el Señor. Es decir, de la simiente de la mujer. ¿Y qué pasa allí con la simiente de la mujer y con Cristo? Hay allí una rivalidad. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, donde encontramos la genealogía que habla de Jesucristo el Señor, que Él es hijo de Adán. Eso no quiere decir que es hijo biológico, sino que es hijo de esa fe, de esa simiente. Y esa sería realmente el comienzo de esta rivalidad que continúa hasta el día de hoy. Pero de allí nace la bendición de Dios. Entonces pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, es decir, el fruto de la simiente de la mujer, que es Jesucristo, va a herir a la serpiente en la cabeza. Eso quiere decir que aquí es donde el Señor Jesucristo toma victoria sobre Satanás. Y aquí está el triunfo de Él, el triunfo de Jesucristo sobre el enemigo, hiriéndolo mortalmente en la cabeza, sin dar lugar a que esa herida se cierre. Aquí están todas sus tácticas, las maquinaciones, todo ese poder diabólico que está manifestado
el Señor de un solo golpe, un golpe mortal, al diablo le ha dado en plena cabeza. Pero así también el enemigo allí ha herido la humanidad de Jesucristo el Señor en el talón. Y allí lo dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, va a herir en la cabeza a la serpiente, y la serpiente va a morder el talón del pie del Señor Jesucristo. Ahora todo esto, amado hermano, tiene una relación allí con lo que ocurrió en la cruz del Calvario. El Señor allí fue crucificado, ¿verdad? Y allí las manos y los pies fueron horadados por los clavos. Y allí en el talón justamente es donde la humanidad de Cristo, el dolor y todo lo que allí ha sufrido, esto se trasciende también en los padecimientos que sufren los cristianos. Los padecimientos de esa herida, de esa mordedura. Y eso es justamente los padecimientos que los hermanos, la iglesia del Señor en el mundo entero padece. Ahora, hay algo importante en esto. Dios renueva su promesa hecha a Abraham. Y aquí es donde esta bendición que Dios ha dado en promesa a Abraham, lo podemos ver aquí en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, versículo 18. Y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí está revalidando o está confirmando nuevamente la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que en él, por la obediencia a la palabra de Dios, por el amor a Dios, Dios renueva esa promesa, y allí es donde le hace ver que realmente en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí nos encontramos nuevamente con esta promesa de bendición, donde dice que su descendencia será tan numerosa como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y su bendición está apuntando a la realidad de Jesucristo el Señor, al Mesías. Y aquí está apuntando esta bendición también a la gracia, porque lo que Dios le está declarando a Abraham en esos momentos ocurrió. Su descendencia sería como las estrellas del mar. Sí, numerosa, pero eso no tiene término. Aquí en la simiente de Abraham es donde está también la simiente de Cristo, donde esta promesa continúa allí vigente, donde a través de la obra del Señor Jesucristo es como han crecido millones y millones de hombres que han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y también son participantes, o somos participantes, me incluyo, nos incluimos, hermano, en esta gracia bendita del Evangelio. Por eso el Evangelio
del reino es poder y potencia de Dios. Y el apóstol Pablo decía muy claramente, no me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Promesa de Dios. Y esto es para que nos demos cuenta, amados hermanos. Dios es fiel. Él no es hombre para que mienta. Él lo que dice, lo cumple. Y aquí está la gran bendición que también nos ha sido dado, como es el bendito Espíritu Santo de Dios. Esta promesa, esta gran bendición. Y lo vemos cumplido allí en ese momento cuando el Señor, después de la resurrección, allí antes de ascender al cielo, les habla a sus discípulos y dice, quédense en Jerusalén porque yo voy a estar ahí con ustedes y serán investidos de poder. Amén. Y esa bendición es la que continúa, está vigente hasta el día de hoy. Ahora, esto ha permitido entonces que la iglesia tenga un crecimiento cada día mayor. Y lo vemos a través de todo el mundo, como la iglesia de Cristo va creciendo como las estrellas del cielo. Que ha habido persecución, que han habido allí todo tipo de obstáculos para que la obra del Señor avance, torturando a los cristianos, asesinándolos, pero la obra del Señor continúa con más fuerza porque hay un respaldo, el poder del Espíritu Santo del Señor. Ahora, todo esto, amado hermano, es porque los creyentes son descendientes espiritualmente de Abraham, y han de ser como las estrellas del mar, del cielo. Por lo cual entonces, esta promesa continúa. Vemos también aquí el resultado de la encarnación. Recuerde que estamos viendo a Cristo en la profecía. Esto había sido profetizado. Y aquí lo estamos viendo entonces la encarnación del Señor Jesucristo. Y podemos ver aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gálatas 3:15. Que dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Nadie lo invalida y nadie le añade. Aquí mismo en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió tal como allí había sido anunciado a través de las profecías del Antiguo Testamento. Y podemos verlo aquí, que la realidad de Cristo estaba siendo también profetizada en los salmos. Y yo quiero mencionar aquí algunos salmos para que nos demos cuenta que allí está profetizada la eternidad, la venida de Cristo. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 45, versículo 2, Salmo 68, versículo 18, Salmo 69, versículo 21, Salmo 118, versículo 22, Salmo 132, 11. Aquí vemos entonces al salmista profetizando sobre Jesucristo el Señor. Y lo tenemos también en los profetas, como Isaías, Jeremías, Miqueas,
Ageo, Malaquías, que hablan y anuncian sobre la venida del Señor Jesucristo. Y esto es para que nos demos cuenta, amado hermano, que el Señor ha existido siempre. Y esto es lo importante para que nos demos cuenta que a quien estamos sirviendo no es un Dios de los tiempos modernos, sino que Él ha estado presente en la eternidad. Muy bien lo dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y llegó el momento cuando estas profecías se han cumplido, y lo podemos ver entonces allí, el Verbo hecho carne. Y dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y esto mismo podemos dar fe nosotros cuando Él ha llegado a nuestros corazones y nos ha dado una salvación tan grande. Amados hermanos, consideremos este momento y veamos realmente la grandeza de lo que esto significa para nosotros, que servimos al Señor, que hemos creído en su nombre. Y quiero mencionar allí lo que dice Primera de Pedro 2:7. Ciertamente para vosotros, los que creéis en su nombre, Él es precioso. Aleluya. Ciertamente. Por eso, amado hermano, gócese, alégrese, regocíjese en la eternidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que allí, a través de todo lo que ha sido anunciado, a través de los profetas, a través de los salmos, a través de lo que allí ocurrió en el principio de la creación, somos nosotros frutos de esa obra maravillosa. Glorificamos al Señor. Le bendecimos, aleluya, porque Él nos ha dado una salvación tan grande. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos, porque en tu palabra está la revelación gloriosa de tu eternidad. Señor amado, lo que los hombres en aquellos días, cuando tú estabas ya desarrollando tu ministerio, no entendían, porque sus ojos estaban cerrados, sus corazones estaban allí cerrados. Señor, no pudieron ver la grandeza de tu nombre. Pero gracias, Señor, que estas cosas las podemos contemplar y ver hoy día. Y de saber que a quien amamos y a quien adoramos ha existido desde la eternidad, ayer y por los siglos. En esta hora recibe la alabanza, la adoración de nuestros corazones, para caminar cada día tomado de tu mano, en medio de tanta convulsión, en medio de tanta aflicción, de tanto dolor y de angustia, de saber que ese nombre glorioso que nos dice, yo estoy con ustedes todos los días, es porque Él es Dios, porque Él es eterno, porque Él vive para siempre. Recibe la gloria en esta hora. Aleluya. El Señor bendiga sus vidas, amados hermanos, y continuemos atentos. El próximo miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a seguir. Un abrazo, bendición.